vemos que cuando lo perdemos, tratamos de buscarlo hasta encontrarlo. Hay personas en el mundo que durante muchos años han perdido algún familiar y lo han buscado por diferentes medios, con el anhelo, con el sueño, con la esperanza de poder encontrar a un hijo, a un padre, a una esposa que solamente de la noche a la mañana se perdió y ya no supieron nada de él. Pero yo he escuchado y he visto a mujeres incansables, hombres incansables, en busca de un hijo o de una persona que ellos aprecian o aman. En el caso de la iglesia, en el caso del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también tiene esa característica. Dios envió a su Hijo Jesús, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la Escritura en Mateo capítulo 18, verso número 11. Y nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la Escritura que aunque Él vino al mundo y escogió a 12 para que estuvieran con Él, los 12 que Él escogió eran personas comunes, personas que tenían imperfecciones, pecadores como usted, como yo. Pero Jesús los llamó no viendo la condición en la que se encontraban, simplemente les dijo: síganme, y lo siguieron. Y ellos estuvieron acompañando al Señor Jesús durante 3 años aproximadamente, recibiendo sus enseñanzas con un propósito de que cuando Él ya no estuviera aquí en la tierra, ellos, los discípulos, continuaran con la misión, continuaran con el propósito o la tarea por la cual Él vino a este mundo. Él vino a dar a conocer al Padre como el único Dios verdadero y que lo conocieran a Él como Jesucristo el Salvador. Así que cuando una persona conoce a Dios como el Dios verdadero y a Jesucristo como el Salvador, puede tener la seguridad de que esa persona ahora tiene el privilegio, la autoridad, la potestad de ser hecho o hecha hijo o hija de Dios. Así que como hijos de Dios, todos formamos ahora la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros como parte de la iglesia formamos ese cuerpo. Y voy a hablar esto porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él menciona este pasaje de Mateo 18:11, si me acompañas y le damos lectura, Jesús dijo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Así que Jesús resume su misión en venir al mundo a salvar lo que estaba perdido. La Biblia dice que todos estábamos perdidos, todos estábamos literalmente muertos en nuestros delitos y pecados, y que nuestro destino era la muerte eterna. Así que estábamos perdidos, íbamos a morir eternamente. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia menciona que antes de que Jesús viniera al mundo, había un dominio sobre la muerte, sobre la vida. En este caso, la Biblia dice que desde que Adán pecó y Eva pecaron, el pecado que ellos cometieron de desobediencia pasó a todo ser humano. Y por lo tanto, la paga del pecado era la muerte. Y la única manera de poder ser salvados de la muerte era a través del sacrificio de un cordero, en este caso, en el tiempo antiguo, de un cordero perfecto. Y así fue durante mucho tiempo cuando Dios apareció al pueblo de Israel y lo escogió como pueblo, y los pecados de todo el pueblo podían ser redimidos a través del sacrificio de ese cordero pascual, el cordero perfecto. Y dice la Escritura que después de mucho tiempo, después de 400 años de silencio, en que Dios ya no habló al pueblo de Israel, entonces viene el tiempo en que viene su Hijo Jesús, el Verbo hecho carne, y habita entre nosotros. Y cuando Jesús viene, literalmente, Él viene para ser ese cordero pascual. Es cuando se levanta el profeta Juan el Bautista y al ver a Jesús acercarse cuando Él bautizaba a las personas, lo mira, lo observa e inmediatamente tiene la revelación de Dios que le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús vino para salvarnos de la muerte eterna que teníamos a causa del pecado. Pablo dice a los romanos que por cuanto todos hemos pecado, no tenemos ese privilegio, ese derecho de tener la vida eterna. Todos merecemos la muerte. Pero cuando conocemos a Jesucristo como Salvador, ya no estamos perdidos, destinados a la muerte, sino que ahora Jesús nos ha encontrado
nos ha salvado y nos ha librado de la muerte para pasarnos a la vida eterna. La Biblia dice de otra manera, en otras palabras, lo siguiente: que hemos sido sacados de las tinieblas, de la muerte, a la luz admirable, a la vida. La luz es vida, las tinieblas es muerte. Cuando todo se oscurece, llega la muerte. Cuando viene la luz, es cuando empieza la vida. Usted ha escuchado que cuando una persona está gestando un bebé en su vientre, llega un momento en que se dice: ya va a dar a luz, ya va a empezar la vida. Pero cuando una persona cierra sus ojos y ya no ve la luz, ha pasado a muerte. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, no conoceremos la muerte, porque tenemos a Jesucristo, quien nos ha prometido la vida eterna. Así que en esa temática de estar perdidos, estar destinados a la muerte, y que necesitamos ser hallados o encontrados para tener la vida, Jesús vino a buscarte a ti, a buscarme a mí, para que tú y yo no muriéramos eternamente, sino que tuviéramos la vida eterna. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, verso número 1, y voy a hablar acerca de 3 parábolas que Jesús expresa o enseña no solamente a los discípulos, sino a los fariseos, a los publicanos de aquel tiempo, que de alguna forma buscaban escuchar a Jesús, porque la enseñanza que él tenía, dicen las personas, y lo declaraban así, que lo que él hablaba tenía sensación de vida. Hubo un hombre que dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que cuando Jesús hablaba, traía vida, y la palabra produce vida. Vaya conmigo a este pasaje de Lucas, capítulo número 15, verso número 1. Y vamos a encontrar 3 parábolas que Jesús enseña acerca de esta temática de buscar lo perdido. Y vamos a encontrar 3 parábolas. La primera que menciona es la parábola de la oveja perdida. Después menciona la parábola de la moneda perdida. Y después menciona la parábola del hijo pródigo, el hijo que se extravía, que se va de su casa y que se pierde por mucho tiempo. El hijo que está perdido, pero que después es encontrado. Así que esas 3 parábolas están de una manera continua, porque tienen un porqué. Si usted nota, en el caso de la primera parábola, está hablando de una oveja descarriada, una oveja que decide salirse del redil y tomar caminos que el pastor no le indica que debe de tomar, comer comida allá fuera del redil que el pastor no le ofrece de comer, sino que la comida que el pastor le ofrece siempre ha sido un pasto verde, un pasto que le traiga beneficio. Pero la oveja descarriada dice: yo ya no quiero comer ese pasto verde, me salgo del redil y busco allá afuera, y empieza a comer de lo que está en su paso, la hierba mala, hierba de todo tipo, y empieza a caminar sin sentido hasta que está extraviada. Es la oveja la que decide extraviarse. Pero también vemos después una moneda que se extravía o una moneda que se pierde, aunque en este caso no es la moneda la que decide perderse, porque la moneda no tiene conciencia, es algo inerte. Y en realidad quien pierde la moneda es una mujer. La parábola dice que una mujer tenía 10 monedas, 10 dracmas, y una de esas monedas se le pierde. Entonces a la mujer se le pierde, y se le pierde en su casa la moneda. La tercera parábola habla del padre que tenía 2 hijos, y que en su momento uno de ellos le dijo a su padre que le diera la parte de sus bienes que le correspondieran. El padre le entregó esa parte de sus bienes, y el hijo se fue de casa, dice la escritura, y malgastó todo y vivió perdidamente. Y después de que lo malgastó todo y vivió perdidamente, andaba perdido, dice la escritura que él volvió en sí. Esto nos enseña algo, que hubo un momento en que él estaba fuera de sí y tomó una mala decisión, y eso hizo que se perdiera. Muchas veces las personas también toman malas decisiones y hace que se pierdan. En este caso, este hijo volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre, y yo sé que ahí hay abundancia de pan, y yo sé que ahí yo puedo tener lo que antes tenía. Valoró lo que tenía antes y que él había dejado por propia voluntad. Así que vemos los 3 casos de cómo alguien se pierde, pero después el propósito de estas parábolas es que lo que se pierde se tiene que buscar.
Por eso el título del sermón, En busca de lo perdido. Yo no sé esta mañana, allá en casa o tú que estás aquí de manera presencial, si sientes que has perdido algo. Hay muchas cosas que podemos perder. Estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando también de cosas sentimentales o de cuestiones familiares, o tal vez también de cuestiones espirituales. Cada uno sabe lo que tiene y lo que ha dejado de tener, lo que le pertenecía y le ha dejado de pertenecer y que por algún motivo o alguna causa se perdió. Y yo quisiera esta mañana a que pudiéramos entrar de lleno a esta temática y que podamos analizar esta parábola que el Señor Jesús menciona. Aunque menciona tres, me voy a enfocar en la parábola de la moneda perdida. Como una introducción a esta parábola, en este pasaje de Lucas capítulo 15, verso número 1, dice así: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Había publicanos y pecadores que se acercaban a Jesús para oírle. Las palabras que Jesús daba o enseñaba llamaban la atención de esos hombres. Voy a mencionar: publicanos y pecadores están en tinieblas, pero Jesús es luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando Él empieza a hablar la palabra, que la palabra de Dios también es una lámpara, que es a nuestros pies la que nos indica hacia dónde dirigirnos, dice el salmista en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La semana pasada hablamos un poco acerca de las lámparas y de la importancia que la lámpara debe tener aceite para poder mantenerse encendida, Espíritu Santo, y dijimos que la palabra tiene que ir impregnada del Espíritu Santo. Jesús hablaba las palabras porque venía la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que estaba sobre él y que estaba en él, y esas palabras penetraban en el corazón de las personas que los escuchaban. Esas palabras no volvían vacías, provocaban algo en las personas. Por eso los pecadores que estaban en tinieblas venían a la luz y se acercaban a Jesús para escucharle, porque cada vez que le escuchaban sentían que salían de las tinieblas y empezaban a sentir palabras de vida eterna. Dice la Escritura que aunque había ese grupo de personas, de publicanos y pecadores que le escuchaban, había otro grupo que también se acercaba a escucharle. Y déjame decirte que eran los religiosos de aquel entonces, las personas que de alguna forma tenían el deber de enseñar acerca de las cosas del Señor o estar regidos por la voluntad de Dios según la ley. Dice ahí, si sigues conmigo en el verso número 1: y los fariseos y los escribas murmuraban. Entonces Jesús vino a hablar acerca de las cosas del Señor, y había pecadores y publicanos que se acercaban a Jesús para oírle, pero había también fariseos y escribas que murmuraban, que criticaban, que juzgaban lo que Jesús enseñaba. No estaban de acuerdo con lo que él decía. No les gustaba que Jesús fuera alguien que atrajera a ciertas personas que tenían necesidad de Dios, porque había como una élite, un grupo de religiosos que decían quiénes sí y quiénes no podían ser parte de los que tenían ese privilegio, deberían de tener el privilegio de conocer de las cosas del Señor. Pero Jesús vino a lo que estaba perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Estos hombres que estaban en pecado, que estaban dice la Escritura, que eran publicanos y pecadores, estaban en tinieblas, estaban perdidos, pero Jesús los estaba encontrando a través de esa palabra que él les predicaba. Dice la Escritura que entonces, cuando estas personas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come, este a los pecadores recibe y con ellos come. Por eso el buscar lo que está perdido, en busca de lo perdido, hay personas que están en tinieblas y tienen necesidad de Dios, y cuando digo tinieblas, están perdidos, no pueden ver, no se dan cuenta, no ven una luz que les guíe en su caminar para vivir la vida como Dios quiere. Y esas personas que están perdidas están en pecado, están cegadas por el pecado, pero cuando viene Jesús, dice la Escritura que Él viene a quitar el pecado, quita esas tinieblas y empezamos a ver la luz de Dios, empezamos a conocer a Dios. Estas personas que decían en su murmuración: este come con pecadores, recibe a los pecadores, y es cuando Jesús les refiere a ellos estas parábolas, estas tres parábolas. ¿Por qué? Porque ellos murmuraban de lo que Jesús estaba haciendo. En realidad Él vino a eso,
Y nosotros como iglesia tenemos también ese deber, hacer lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, enseñar lo que Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra y buscar salvar lo que está perdido, a los pecadores, a los que tienen necesidad de Dios, a los que sienten que ya no encuentran la solución en algún área de su vida, o han buscado por un lado, han buscado por otro lado y han pasado años buscando, pero nunca han encontrado en realidad aquello que les puede traer paz, aquello que les pueda traer felicidad, gozo y que puedan vivir una vida plena. La única forma de vivir la vida y una vida que pueda tener satisfacción es teniendo a Jesús en el corazón, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, dice la Biblia, ha sido condenado. Y entonces dice la Escritura que empieza él a mencionar la parábola de la oveja perdida. Y menciona de un hombre que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla. Lo que quiero enfatizar en esta parábola de la oveja perdida es que se pierde una, había 100 en el redil, pero una de ellas se sale, se descarría, se pierde, se quedan 99. Y él va, busca la que está perdida hasta encontrarla, así lo dice la Escritura. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciéndoles: gócese conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así como ellos se gozan, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esto tiene que ser alineado en el caso de la persona que está perdida, está en pecado y requiere arrepentirse para ser hallada. Una persona que se arrepiente es la persona que ha sido encontrada por el Señor y que al tener el encuentro con Jesús ha determinado en su corazón arrepentirse de esa decisión que tomó mal, o arrepentirse de aquellas cosas que ha estado haciendo mal y que lo ha ido extraviando o ha hecho que se pierda poco a poco, consciente o inconscientemente, como lo acabo de mencionar. Que en el caso de la oveja conscientemente va y se descarría. La moneda no hay conciencia, pero se pierde porque había una mujer que tenía esa responsabilidad de cuidar esa moneda. Mencionar lo que dice el Señor Jesús al final, de que hay más gozo en una persona, o hay más gozo en el cielo cuando una oveja es encontrada o cuando un pecador se arrepiente. Pero vaya conmigo, por favor. Si me acompaña a lo que dice el verso número 8, empieza a mencionar la parábola de la moneda perdida, que es lo que nos ocupa esta mañana y que es el tema donde voy a estar desarrollando este sermón. Quisiera que usted pensara bien que usted tiene una posición delante de Dios y que Dios tal vez un día lo encontró, estaba perdido y lo encontró y Él lo salvó y ahora usted tiene vida eterna. Pero también hay personas que no han encontrado a Jesús como Salvador y siguen extraviados y siguen sin tener esa confianza o seguridad de que tienen la vida eterna. En este caso, dice la Escritura, vaya conmigo por favor al verso número 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas o 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? En el caso de la oveja, va a buscar esa oveja hasta encontrarla. En el caso de la moneda perdida, la mujer se le pierde una moneda, tiene 10, pero se le pierde una, le quedan 9 y va, prende la lámpara, toma la escoba y empieza a barrer la casa hasta que encuentre esa moneda. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócese conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. La misma manifestación de gozo que había cuando se encuentra la oveja perdida. Gócense conmigo, porque no es un gozo solamente del que la encuentra, sino es un gozo que se tiene que compartir, que todos los que son cercanos a nosotros sepan que había algo que habíamos perdido, pero ya lo encontramos. En este caso, ella menciona, dice el Señor Jesús, que junta a sus amigas, junta a sus vecinas y les dice: gócense conmigo porque he encontrado la moneda, la dracma que había perdido. Así les digo, dice el Señor nuevamente,
que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuando el Señor menciona no una, sino dos, sino tres veces continuas, que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, esto quiere decir que el arrepentimiento es determinante para poder entrar al reino de los cielos. No solamente es conocer de Dios y de Jesucristo, sino el que podamos caminar en la voluntad de Dios con esa convicción de que hay un arrepentimiento para ya no estar en tinieblas, sino mantenernos en la luz. Y mantenernos en la luz implica el poder hacer la voluntad de Dios antes que nuestra voluntad. Voy a explicarlo un poco. Nuestra naturaleza humana, carnal, va a tender a estar nuevamente donde estaba perdida, en las tinieblas. El mundo está en tinieblas, pero apareció una luz que es nuestro Señor Jesús y alumbró al mundo. Y esa luz está latente para que todo aquel que quiera ver esa luz salga de las tinieblas y viva ahora en la luz. Por eso cuando Jesús oraba decía: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Los que están en el mundo están en tinieblas, pero ellos ya no son del mundo porque ellos están en la luz. Están conmigo, están contigo, somos uno. Así que el hecho de decir que somos parte del mundo, estamos en el mundo, pero no practicamos las cosas del mundo. Por eso esa batalla entre nuestra naturaleza humana y la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que hemos nacido de nuevo, que antes nuestra naturaleza nos llevaba a hacer cosas que consciente e inconscientemente practicábamos, y algunas de ellas nos perjudicaban, nos dañaban y literalmente hacía que perdiéramos cosas, perdiéramos recursos económicos, perdiéramos relaciones familiares, o perdiéramos trabajo, o perdiéramos cualquier tipo de cuestión que poseyéramos, y que el mundo, en ese descuido, en ese caminar en las tinieblas, hacía que lo perdiéramos. En tinieblas, cualquier cosa que se nos cae será difícil encontrarla. Tenemos que prender la luz para poder hallar si estamos en tinieblas. Pero si estamos en la luz y algo se nos cae, inmediatamente volteamos y sabemos dónde está, y podemos ir, tomarla, recogerla y decir: la perdí, pero la volví a encontrar. En este caso, en el caso de la moneda perdida, que es algo que no tiene conciencia para decidir extraviarse o decidir simplemente dejar la casa, sino que habla de una mujer, y la mujer representa a la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad de cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La parábola de los talentos, que Dios nos lo pone en nuestras manos para que nosotros podamos trabajar esos talentos y multiplicarlos, no para perderlos. Usted recuerda cómo en esa parábola, en los talentos, cada uno que recibió los talentos trabajó el talento, lo multiplicó, y Dios le dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero hubo uno que dijo: tuve miedo y fui y lo escondí. Tuve miedo perder porque sé que eres un hombre que va a pedir cuentas, y tuve miedo y lo escondí. Le habían dado algo en sus manos para que lo trabajara y lo multiplicara, y el temor a perder, dice la Escritura que hubo una reprensión para ese hombre, diciéndole: hombre necio, negligente, pudiste haber dado ese talento a los banqueros o al banco para que generara intereses. Por cuanto no hiciste lo correcto, apártate de mí, hacedor de maldad. Se pierde. Una persona, la iglesia, tiene una gran responsabilidad, que es cuidar las monedas. Y cuando digo monedas, voy a hacerlo con la figura de las personas que formamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Dice la Escritura que la mujer perdió la moneda estando en su casa. Las monedas las tenía en su casa, las 10 monedas. Y estando en su casa, escuche bien, estando en su casa había tinieblas. Y muchas veces en nuestra casa, aunque tenemos la luz, no tenemos la luz encendida, sino que estamos en tinieblas. Y cuando hablamos en tinieblas, vuelvo a mencionar, es todo aquello que se practica en el mundo, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que nos perjudica. En cambio, la luz es todo lo que nos acerca a Dios, todo lo que nos beneficia. Esta mujer dice que pierde una moneda en su casa, y lo primero que hace es prender la luz porque la tenía apagada. Recuerdan el domingo pasado mencioné de las mujeres que eran
insensatas y prudentes, las 10 vírgenes. Y hubo unas mujeres prudentes que tenían sus lámparas con aceite encendidas, preparadas para el momento en que su Señor les llamara. Pero había otras 5 mujeres insensatas que tenían sus lámparas, pero no tenían aceite para encender sus lámparas. Y esas mujeres no pudieron participar, no pudieron entrar al reino de Dios, o no pudieron entrar con su Señor. En este caso, la iglesia tiene que mantener esa lámpara encendida. Y la lámpara encendida, vuelvo a mencionar, como lo dije al principio, es la palabra de Dios. La iglesia debe de predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene que extender el reino de Dios y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en tiempo de pandemia, es cuando más la iglesia tiene que predicar la palabra del Señor, porque el mundo está en tinieblas y todo esto está haciendo que el mundo esté cayendo en una desesperación y en una falta de fe, y literalmente muchos están apartándose del Señor. Muchos, aún que conociendo del Señor, han enfriado su amor para con Dios y se han apartado de Dios, o han diluido su comunión con Dios, o lo que ellos sabían que deberían de hacer para agradar a Dios. Y hay una mezcla entre la luz y las tinieblas. Pero la Biblia es muy clara cuando dice: ninguna comunión tienen la luz con las tinieblas. Así que cuando se apaga la luz, claro que el andar en tinieblas va a provocar que podamos perder cosas, que podamos tropezar y caer, porque andamos en tinieblas. Esta mujer, dice el Señor, si pierde algo, pues enciende la lámpara. Y no solamente eso, dice, toma la escoba y se pone a barrer. Yo le pregunto, cuando usted barre, ¿qué es lo que va a barrer? ¿Barre lo que tiene valor o barre lo que no tiene valor? Normalmente lo que barre es lo que está en el suelo. Y eso que está en el suelo, ¿cómo se le llama? Basura. Entonces, esta mujer no solamente estaba en tinieblas en su casa, sino que había mucha basura en su casa. Déjame decirte que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y que aquí dentro de nuestro corazón, un día nuestro corazón estaba lleno de basura, nuestra mente estaba llena de basura, estaba en tinieblas, no podíamos estar conscientes de todo lo que estaba mal en nuestro interior. Pero un día vino la luz, vino Jesucristo a nuestro corazón, y dice la Escritura que aquello que dominaba o habitaba en nuestro corazón, aquello malo, fue sacado. Se limpia y se barre el corazón. Jesús viene y pone a través del Espíritu Santo una limpieza, porque nos limpia de todo pecado. Limpia nuestro corazón, barre todo, está todo ordenado, y viene el Señor a morar en el corazón. Pero se barre la basura, se barre lo que está mal. Dice la Escritura que esta mujer lo que hace, se pone a barrer su casa. ¿Sabes que en este tiempo hay que empezar a tomar la escoba y barrer nuestra mente y nuestro corazón de la basura que nos aleja de Dios, de la basura que está provocando que no encontremos la respuesta, no encontremos aquello que necesitamos y que es parte de nosotros y que tiene mucho tiempo que ya no está, que ya no se practica, que ya no se vive y que lo vemos como algo perdido. Y insisto, puede ser algo sentimental, puede ser algo emocional, puede ser algo material, puede ser algo espiritual, o puede ser alguna cuestión interpersonal. Pero si hay basura, difícilmente encontrarás lo que está perdido. Pero Jesús dice, la mujer cuando pierde la moneda, como le interesa y tiene un valor, esa mujer prende la lámpara, empieza a barrer y barre y se la pasa todo el tiempo que sea necesario hasta encontrarla. Así que estoy hablando que para el Señor Jesús, no solamente el hecho de que una oveja que toma una determinación de extraviarse, una moneda que se extravía, no porque la moneda tenga la conciencia, sino porque hay una responsabilidad en la mujer de cuidar esa moneda. Sabes que como madres de familia, en la casa normalmente la mujer es la que tiene ese deber de proteger, de cuidar a sus hijos, de mantener todo en orden, todo limpio, todo barrido, que esté la luz encendida para que en la noche, para que los hijos no tropiecen y puedan caer.
Hay una responsabilidad en la mujer cuando está en su casa. Ahí fue donde se perdió. Qué triste es darnos cuenta que en este tiempo, si usted recuerda, estamos exactamente hoy, hace un año, empezamos a hablar acerca de la pandemia y de las restricciones que se empezaron a establecer de protección en cuanto a los protocolos de salud, en cuanto a lo que era la sanitización, uso de mascarilla, usar el gel, el no saludarnos de mano, cosas así. Hace un año exactamente. Y se nos pidió, no solamente aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en el mundo entero, que nos quedáramos ¿dónde? Quédate en casa. Y durante un año, familias enteras nos quedamos en casa. Pero el quedarnos en casa no implicaba el que ya no íbamos a estar practicando o alimentándonos o viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. En casa íbamos a tener más tiempo para tener comunión con Dios como familia, el poder orar como familia, el poder fortalecernos como familia y no permitir que se nos pierda nada. Dice la Escritura, en este caso, que la mujer estaba en su casa y perdió la moneda. En este tiempo hay familias que están perdiendo muchas cosas. No hablo solamente de la economía, porque algunas casas eran familias que tenían su fuente de ingresos en algún trabajo, en alguna microempresa, y eso empezó a afectarles y sienten que perdieron mucho en solo un año. Pero no solamente hablo de la economía, hablo también de las relaciones personales. Sabes que en este año, según la estadística, es el año en que más divorcios ha habido sobre todo aquí en el estado, pero en el país. ¿Por qué? Porque hubo más comunicación en la casa y en lugar de fortalecerse, hubo conflictos porque no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo juntos. Y hay personas que en su casa han perdido algo que amaban y que lo tenían por mucho tiempo a su lado. O hijos que estando en la casa, ellos están agarrando nuevos hábitos o tomaron nuevos hábitos y literalmente están en casa, pero como si no estuvieran. Se la pasan encerrados con un celular y no salen de las redes sociales y se han alimentado durante un año de diferentes, vamos a decir, enseñanzas que les han, en lugar de ayudado, perjudicado, y han tomado actitudes o hábitos que los están alejando o los están extraviando de lo que algún día sus padres esperaban de ellos. Ve conmigo, por favor, si me acompañas a la Biblia. La moneda no tenía conciencia, pero la mujer tenía que buscar y salvar lo que estaba perdido, esa moneda. Yo no sé qué es lo que tú tienes que buscar y salvar, que se te ha perdido, pero déjame decirte algo. Tú tienes que tomar la iniciativa y en este caso la única forma de buscar y encontrar lo que está perdido es encendiendo la lámpara, que es la palabra del Señor. Y tiene que ir impregnada esa palabra con la unción del Espíritu Santo de Dios. Ve conmigo a Romanos capítulo 1, verso 16. Hoy yo te quiero decir, mujer, iglesia, enciende tu lámpara. Te necesitamos, el mundo te necesita, la iglesia te necesita, tu familia te necesita. No puede estar tu casa en tinieblas cuando la lámpara tiene que ser encendida, cuando la palabra de Dios tiene que ser dada a conocer. La Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay situaciones en la familia que sentimos que estamos cautivos. Bueno, la palabra de Dios te va a dar esa libertad para empezar de nuevo. Dice aquí Romanos capítulo 1, verso 16, hablando el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque vine a salvar, dice el Señor Jesús. Como creyente, como hija de Dios, como hijo de Dios, no te avergüences de hablar la palabra del Señor en tu casa. No te avergüences de juntar a tu familia para orar con tu familia en casa. No te avergüences de tener un tiempo de comunión con Dios en tu casa, porque eso es lo que hace que tu casa tenga la lámpara encendida. Y cualquier cosa que pudiera tropezar o caer, rápidamente podremos levantar o encontrar. Pero hay que encender la lámpara. No te avergüences de ser un hijo o una hija de Dios, sino todo lo contrario. Recuerda que es poder de Dios para salvar, si tú puedes creer. Romanos capítulo 10, verso 14. El apóstol Pablo le dice también a la iglesia que está en Roma, a los creyentes que están en Roma. Pero en el capítulo 10, verso 14,
él dice, bueno, pero ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Dios si no creen en Dios? Y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en casa lo que está perdido se ha encontrado? Puedan creer en Dios si no se les habla la palabra de Dios. ¿Cómo creerán lo que no han oído o en aquel a quien no han oído? Y dice al final, ¿y cómo oirán sin saber o sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Sabes que el buscar lo que está perdido implica el predicar, el enseñar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Vaya conmigo a Romanos 10:17. El apóstol Pablo en el verso número 17 del capítulo 10 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestros hijos pueden escuchar muchas cosas en las redes sociales, en la televisión, de sus amigos o compañeros, pero lo que a ellos les va a producir vida es que escuchen la palabra del Señor. La palabra de Dios que trae vida y que hace que la fe sea activa en el momento que es escuchada y pueda ponerse por obra. Dice ahí la escritura en Efesios 1:17, el apóstol Pablo escribe a los de Éfeso y les dice en el capítulo 1, verso 17 lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Para que, dice el apóstol Pablo a los Efesios, yo he estado orando por ustedes, estoy pidiéndole a Dios para que Él les dé un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, y que les pueda alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Él está pidiéndole al Padre que en su casa la palabra de Dios sea predicada para que se abra el entendimiento y se abran los ojos. Pueda, dice ahí, venga la luz a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. No habla solamente de los ojos que tienen una mirada natural, sino también de los ojos del entendimiento, que podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestra familia, y poder caminar en la voluntad del Señor. Cuando nosotros caminamos en la voluntad del Señor, estamos caminando en la luz. Y en la luz es cuando podemos ver las promesas de Dios cumplirse. Es cuando podemos ver a los ángeles del Señor que acampan a nuestro lado y nos defienden. Es cuando podemos ver que el poder de Dios sanador viene y nos sana cuando caemos en enfermedad. Es el poder de Dios operando en sus diferentes manifestaciones, porque estamos caminando con Dios, estamos caminando en la luz, estamos caminando en Cristo Jesús. Así que tenemos que empezar a prender la lámpara, empezar a barrer y empezar a orar para que esa luz alumbre el entendimiento en nuestros hogares, allá en casa. Está bien, quédate en casa, y lo hemos cumplido porque tenemos que someternos a las autoridades, pero ahora es el tiempo de salir de casa. Iglesia, en el texto original griego, la palabra significa llamados fuera. Iglesia, como una mujer, eres la que tiene que salir a predicar el evangelio, a mostrar la luz a aquellos que están en tinieblas, a buscar lo que está perdido y empezar a barrer y sacar la basura que se ha acumulado durante todo un año o durante muchos años. Cada uno sabe qué es lo que tiene que barrer. Yo creo que nadie en su cuarto acumularía la basura porque inmediatamente se siente incómodo. Si tú dejas de sacar la basura de tu casa, se va a ir acumulando y va a llegar un momento en que va a oler mal y se va a sentir incómodo ese lugar. Pero qué cómodo es cuando se acumula la basura y tú la barres y la sacas y limpias todo y pones todo en su lugar. Te sientes mejor, estás cómodo y disfrutas la estancia en ese espacio porque está limpio y está ordenado. Cuando el Señor viene a tu corazón, Él empieza a limpiar tu corazón y ordena tu vida, y empiezas a sentirte cómodo porque ya no estás en una vida desordenada, en tinieblas, en basura. Ahora estás en un ambiente diferente porque Dios va a poner en ti, allá en casa, en ti, el querer como el hacer de su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si tú amas a Dios,
A los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien, aunque en el momento veamos que es algo que no nos agrada o es contrario a lo que esperamos de Dios. Si tú te mantienes en la luz y sigues amando a Dios con todo tu corazón, todo eso tiene un propósito, te va a ayudar para bien. La mujer ha sido involucrada por nuestro Señor Jesús desde que Él estuvo en su ministerio. Dice la Escritura que había mujeres que le servían. Había diferentes mujeres que con sus bienes le apoyaban para que él siguiera con los discípulos extendiendo el reino de Dios. Pero también se acercó una mujer en Samaria y le pidió de beber, y él le dio más que las gracias, le dio la palabra que hizo que ella sintiera que él era un profeta, porque esa palabra literalmente hizo que Jesús viera toda su vida y cómo había vivido su vida, y que ahora su vida tenía que tener un cambio, una transformación. Esta mujer fue transformada por las palabras de Jesús. Esa mujer andaba en tinieblas por mucho tiempo. Dice la Escritura que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, y estaba viviendo una vida que no estaba dentro del orden de Dios. Pero cuando ella escucha a Jesús, lo oculto empezó a mostrarse, y ella fue y dijo a los hombres de su pueblo, de su ciudad: conocí a un hombre que no sé si es profeta, pero dijo todo cuanto yo soy, dijo todo lo que yo estoy viviendo. Nadie lo sabía, pero él me dijo todo. Y dice la Escritura que esos hombres que escucharon fueron a ver a Jesús, a conocer a Jesús, para ver si lo que ella decía era verdad. Y esos hombres, al escuchar a Jesús, también creyeron en Jesús como el Salvador. Si vieras cómo Dios valora a la iglesia, valora a la mujer, porque la mujer tiene un papel importante dentro del cuerpo de Cristo. Y esa mujer, en este caso, eres tú a quien Dios está hablando, que es el tiempo de barrer la casa, es el tiempo de encender la lámpara, es el tiempo de empezar a ver la luz y ver la mano de Dios en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Por último, te quiero invitar a que me acompañes al Salmo 92, verso número 13. Esta moneda fue buscada por la mujer, barrió, encendió la luz hasta que la encontró, porque esa moneda tenía un valor. Mira, tenía 10 monedas, se le perdió una. Podía haber dicho: pues es una, tengo 9. Fue, encontró la moneda y ya estaba con las 10 monedas nuevamente juntas. La oveja perdida, descarriada, estaba con 99 ovejas más. Cuando fue encontrada, fue llevada al redil para que estuviera otra vez con las 99 ovejas. Cuando Dios te encuentra, Dios quiere que tú empieces a tener comunión, y que aquello que en algún momento sentías que ya no era parte de ti, tú recuerdes que si Dios fue el que te llamó, Él cumplirá lo que te prometió. Ahí en el redil, ahí en casa, ahí donde Dios te llamó, es donde Dios quiere que tú crezcas y florezcas. Dice el Salmo 92, 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. El diablo va a buscar que tú te aísles, el diablo va a buscar que tú te separes, pero Dios va a buscarte, te va a encontrar y te va a traer nuevamente a la casa de Dios. Como hoy Dios te está llamando a que vuelvas a casa, a que vuelvas a la casa de Dios. Estuviste un año en casa y la casa de Dios estuvo vacía, pero ahora es el tiempo de estar en la casa de Dios, estar en la luz del Señor, y que aquí en la casa del Señor podamos tener comunión unos con otros, porque la Biblia dice que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Termino con esto. La tercera parábola, que es la del hijo pródigo. El padre tenía esos 2 hijos, pero uno de ellos dijo: Padre, yo veo que tú no te mueres y tú ya nos prometiste una herencia, pero tú te ves todavía fuerte como un roble y yo ya quiero gozar la vida. Y le dijo: papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Casi le estaba diciendo: pues yo he esperado que te mueras, pero no te has muerto. Y el padre, no muy alegre,
ni contento por la decisión, le entregó la parte de sus bienes. Y este hombre, este hijo, se fue y vivió alejado de su casa por mucho tiempo. Mucho tiempo. Y mientras que estuvo alejado de su casa, vivió como él quiso, sin tener esa limitación de obedecer a su padre en no hacer aquello que está mal o que le pudiera perjudicar. Y entonces dice que él vivió una vida perdidamente, lo malgastó todo, aún con rameras. Y cuando ya no tuvo nada, le dio hambre. Y unas personas le ofrecieron trabajo porque veía que había personas que cuidaban los cerdos y él anhelaba por lo menos comer de las algarrobas de los cerdos, de las migajas que estaban ahí los cerdos entre el lodazal. Y cuando él veía eso, cuando vio la condición en la que se encontraba, después de haber estado perdido tanto tiempo, dice la escritura que él volvió en sí. Ve conmigo allá adelante en el verso número 11, Lucas capítulo 15, verso número 11 en adelante. Pero cuando él vuelve en sí, dice en el verso número 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que hace que nos perdamos? El pecar contra Dios. ¿Qué es lo que hace que pequemos? Apagar la luz y andar en tinieblas. ¿Qué es lo que hace que no seamos hallados? El no querer salir de las tinieblas, de ese estilo de vida que el mundo nos ofrece, sin restricciones, sin limitaciones, aunque sabemos que muchas de esas cosas que el mundo ofrece nos llevan a la muerte. Dice la escritura que él dijo: le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando él va a su casa, dice la escritura que él llega y su padre lo estaba esperando. Verso número 12. Entonces dice que corrió y se echó sobre el cuello y le besó a su padre. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle, porque no traía ropa como la que se vestía cuando estaba en casa. Ahora la ropa que traía era una ropa sucia, maloliente, rota. Tal vez estaba descalzo, sin zapatos. Y el padre le dijo: vístanlo primero, porque es mi hijo, y esa ropa no es la que debe de traer mi hijo. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Y muchas veces venimos de esa manera. Cuando hemos sido encontrados por Dios, el Padre nos está esperando, pero está esperando también que nosotros tomemos la decisión. En las otras dos, dice la escritura que fue a buscar la oveja, fue a buscar la moneda, pero aquí el Padre estaba esperando, porque sabía que su hijo tenía que aprender a valorar lo que su padre le daba y le tenía en su casa. Allá fuera de casa lo perdió todo, pero cuando estaba en su casa empezó a disfrutar, a valorar lo que su padre le daba. Dice la escritura que pidió que lo vistieran, y no solamente eso. Dice la escritura, dijo: póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies, y matad al becerro gordo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. No todo el mundo se va a regocijar cuando alguien vuelve a la casa del Padre. Va a haber otros que van a decir: otra vez. Ya vivió y se gozó en la carne, hizo todo lo que quiso, y ahora aquí está en la casa de Dios como un santo, una santa. Déjame decirte algo: el estar en la casa de Dios no te hace santo. Lo único que te hace santo es que Jesucristo te limpie de todo pecado. Y cuando nosotros volvemos en sí y decimos: he pecado, cometí un error muy grande y eso no me deja, y tú vienes al Padre, el Padre nunca te va a rechazar. Por eso cuando le decían a Jesús, murmuraban de él: él recibe y come con los pecadores. Porque Dios no rechaza. Dios no rechaza. Dios abraza. Tal vez tú le puedas decir: he pecado contra ti, Padre, he hecho lo malo delante de tus ojos, no merezco ser tu hijo, tu hija.
y el Padre solamente te da un beso en la mejilla, diciéndote: tú siempre has sido mi hijo. Siempre. Y siempre esperé que tú volvieras a casa. Dice la Escritura que él tenía un hermano mayor, y cuando el hermano mayor se dio cuenta que había una fiesta, regocijándose porque su hermano se había arrepentido de lo que había hecho durante todo ese tiempo cuando estaba perdido, y él estaba en desacuerdo con su padre. ¿Por qué él? Si es un pecador, ¿por qué lo recibes? ¿Por qué comes con él? La misma situación que vivía Jesús con los fariseos y escribas, como cierto reclamo de ¿por qué? Si no es digno. Dice la Escritura que cuando el hijo mayor le dice a su padre: ni siquiera has matado un cabrito para mí, para comer con mis amigos, ¿por qué a él? Si yo he estado en tu casa siempre y no me has dado lo que yo te he pedido, ¿por qué a él? Y el padre le responde lo siguiente: hijo, tú siempre has estado conmigo, tú siempre has estado en la casa, y no solamente eso, todas mis cosas, todo es tuyo. Mas era necesario, repita conmigo, era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto, pero ahora ha revivido. Estaba perdido, pero ha sido hallado. Era necesario que él sintiera el amor, el gozo de saber que está en casa. Y si tú estás en casa, aquí de manera presencial, déjame decirte que el Padre está aquí para abrazarte. Y si tú estás en casa allá, el Padre extiende sus brazos hasta allá para abrazarte, pero te está esperando en casa. Te está esperando el que tú vengas a este lugar y le digas: Padre, yo necesito tu perdón. Yo necesito, Señor, el poder volver a sentir el gozo, la alegría, el gozarme como lo hicimos en el tiempo de la alabanza, el poder sentir la presencia tuya cuando te estoy adorando, cantándote. Porque aún puedes venir de casa y venir y no sentir nada, pero la luz y el Espíritu Santo y la palabra de Dios va a hacer que lo que tú dejaste de sentir lo empieces a sentir, y que el amor del Padre sea tu más grande motivación para seguir adelante en la vida. Voy a pedirle a los muchachos si pasan por aquí de la alabanza, y voy a pedir a los que están de manera presencial.